Bueno, buenos días. Segundo día de exploración de la... Y vamos a ver el famoso Potala Palace. ¡Wow! Se acaba de abrir delante mío. Fijaros en esto. ¡Qué... wow! Increíble. Si hemos dejado el coche ahí atrás y justo tomamos una esquina y aquí está esa auténtica maravilla. Control policial, como podéis ver. Bueno, y aquí está el famoso Potala Palace este. Y hay que reconocer que es auténticamente impresionante el tamaño que tiene. Fijaros en la escala. Por lo que tengo entendido, si no me equivoco, está construido encima de una colina, con lo cual te da el efecto de altura. Claro, te está tapando la colina que tienes detrás y te crees que en realidad es alto, cuando en realidad lo que está hecho es en la bajada de una colina. Son realmente muy inteligentes. Y bueno, ahora supongo que entraremos. Hay un montón de gente por aquí, un montón de turistas, y lo que se hace, si no me equivoco, se entraría por aquella puerta y como vais viendo hay unas escaleras que van subiendo para arriba. No sé si las podéis ver, os las voy a señalar ahora en un momentito. Veis que van subiendo y entonces esto es una pateada que te llevará hasta lo que es la parte de arriba. Y nada, ¿lo queréis ver por dentro? Pues vamos para allá. Y una cosa curiosa es que aquello de allí es el monumento a la... ojito la ironía, la reunificación pacífica del Tíbet. Bueno, después de mucho caminar y ya he conseguido llegar a lo que sería el final de la zona blanca, ¿no? Que es donde empezaría el palacio, y está aquí. O sea, acabas de subir todas estas setas y llegas hasta esta parte de aquí, que parece que es donde se va a entrar, detrás de esa cortina negra que se ve. Pero bueno, qué decir, realmente se gana altura y fijaros lo alto que estamos ya. Estábamos a nivel de calle, ahí abajo, y ahora hemos subido hasta aquí arriba. Y bueno, ya arriba del todo, vamos a ver qué tal es la entrada al famoso templo. Vemos aquí, mira otra vez, mira. ¿Veis? Oh. Este hombre lleva oxígeno para la altitud. He visto bastante, sobre todo chinos, que llevan la botella y se pegan un tiro de oxígeno porque se quedan sin aire, y entonces supongo que con eso ganan un poquito la respiración. Y bueno, vamos, sigue subiendo aquí por esta especie de escalera y no sé a dónde va a llevar esto. Pero bueno, ¡tará! Llegué a otra plaza, os la voy a enseñar. Pero que cojo aire, que tanto es quejarme y soy el que me ahogo. Mira qué pasada. Una cosa chula que también han contado es que esto lo pintan cada año. Cada año le dan una capa de pintura al templo en septiembre. Y de hecho estamos a final de agosto, así que suerte, porque si no habría habido nada de andamios aquí que no hubiera podido ver nada. Fijaos detrás de donde he venido, el templo ese que se ve tan bonito, y aquí pues este otro también igual de espectacular. Entonces ya ahí dicen que no me dejan hacer fotos, así que bueno, a ver si en la salida puedo grabar algo, si salgo por el otro lado, que supongo que sí, porque toda la gente subía, nadie bajaba. Y bueno, os enseñaré un poquito más, os enseñaré tanto como pueda, ¿vale? Venga, vamos para adentro. Bueno, pues ya salgo del Palacio Rojo y bueno, así un poquito explicaros lo que se ve dentro. Básicamente son los diferentes habitaciones, los diferentes palacios donde cada lama construía su propia ala, ¿no? Como su sala de meditación, su
su dormitorio, pues lo iba construyendo. Es totalmente impresionante verlo desde dentro, el estado de conservación es óptimo, es muy bonito y realmente te hace mucho reflexionar, ¿no? Habéis salido un poquito tocado de ahí dentro, porque claro, este palacio era el centro político y espiritual de Tibet, es decir, esto poco menos que era el Vaticano, la Meca, como lo queráis llamar. Y en un momento dado te llega una fuerza invasora y te dice se acabó, ya os podéis ir. Y hacen Disneylandia aquí, porque fijaros cómo está esto, fijaros cómo está de gente. Por dentro habían pasillos que no se podían ni caminar. Y aquí veis los monjes, que pasa por detrás, que están ahí intentando rezar como buenamente pueden. Y realmente me ha dejado un poquito tocado, ¿no? De decir, hostia, esto no es como cuando vas a Egipto y ves las tumbas de los faraones y que entras por las tumbas, que también de esta manera es una falta de respeto, pero es una cultura que existió hace miles de años, ya no existe. Tuvo su tiempo y su tiempo pasó. Esto no, esto era totalmente funcional hasta los años 50 o así, que se hizo la invasión china y se les echó fuera, se acabó, esto ya no es vuestro, se acabó. Y lo convertimos en un Disneylandia para el turismo interior chino. ¡Wow! O sea, realmente, si te vas a pensar, esto es muy humillante para esta gente, para esta religión. Y no sé, realmente necesito reflexionar más sobre esto, pero lo dicho, me ha dejado pensando, sobre todo una religión basada en lo que es la paz, el equilibrio, no meterse con los demás ni nada, y que en un momento dado te venga una fuerza militar opresora y te haga esto. En fin, me quedo reflexionando con ese señor haciendo cosas detrás. Hola, bueno, voy a hacer una recomendación de restaurante porque es una auténtica maravilla. He venido aquí con 2 compañeros del grupo a un restaurante que se llama Zumba Restaurant y ojito, la carta es totalmente magnífica, tienes comida tanto occidental como comida china, como comida nepalí, tiene las 3 variantes, pero lo bueno que tiene, bueno, aparte del precio, porque te vale como 7 eurillos cada uno de los platos, es, ahora os lo voy a enseñar, la vista, fijaros dónde está. Mirad qué auténtica maravilla de vista que tenemos, es muy bonito. Bueno, voy a enseñar una cosita que es bastante gracioso, ¿no? Porque siempre nos reímos de que los chinos lo copian todo, ¿no? Pues lo copian hasta el extremo. De hecho, bueno, me callo porque mira lo que tengo detrás. Esto de aquí, fijaros en el símbolo, ¿no suena algo? Es el Starbucks chino, el chakra, o como que yo se pronuncie, y fijaros que tiene un símbolo parecido, pero es en rojo, y es la misma idea, ¿no? De una cafetería súper pijita, con su muy sibarita, con su simbolito, muy limpito todo, y con su café de calidad. Ojo lo que me acaba de pasar, ¿veis ese chico que se va por ahí? Pues nada, iba caminando por la calle y me ha regalado un café del Starbucks este que os comentaba, del Starbucks chino. Me dice el tío, welcome to China, y me lo da, así que, pucachi, de nada, muchas gracias. Voy a probarlo, a ver qué tal está. A ver, esto está buenísimo, no sé qué narices me ha dado el chino este, pero es como una especie de helado de leche o de vainilla, no sé qué, y esto está que te caga. Así que, si quería hacer publicidad, se la ha ganado. Si vais a China, iros al changue este, al Starbucks falso, porque de verdad que está buenísimo. Eso sí, no sé lo que me estoy bebiendo, así que no podéis pedir lo mismo. Bueno, hasta ahora. Y bueno, para acabar la sobremesa,
me he separado del grupo y me he venido a un café que me ha traído el nombre, que se llama The Summit Café, como podéis ver aquí, y pone la cumbre del Everest. Curiosamente, no es la imagen que tenemos siempre en la cabeza, porque la imagen que tenemos en la cabeza es del Everest desde el Tíbet, que es desde el lado sur, mientras que aquí está en el lado norte. Entonces por eso se ve un poquito diferente. Y bueno, un café muy bonito, muy estético, muy taza, joyas. Y bueno, está muy bien, voy a disfrutar del café, que aquí lo podéis ver. Y nada, cafetito para Manolito. Bueno, ¿recordáis el templo este que creo que ya os he enseñado en el vídeo, que daban la vuelta como tirándose al suelo? Pues ahora vamos a entrar dentro, vamos a visitarlo. Y bueno, ya salimos del templo y parece que se llega al patio de antes, pero la verdad es que muy interesante y muy lleno de detalles. Me recordaba a una iglesia católica, en el sentido de que tienen muchas capillas. O sea, pasas por el patio principal y luego los laterales te van quedando como capillas, con lo cual da un efecto muy similar a cualquier iglesia nuestra. Y me pensaba que habíamos salido fuera, pero me estoy equivocando, no estamos fuera, no estamos en la calle. Mirad dónde estamos. Estamos de hecho en la balconera de donde hemos entrado, o sea, hemos entrado por allá, si no me equivoco, y esto no deja de ser pues el segundo piso. Y mirad qué bonito, con los ornamentos dorados alrededor, allí con la cumbre de las montañas. Realmente muy escénico y muy bonito para tomarse un descanso. Y por supuesto, la tienda de souvenirs allí. Pero muy lleno, o sea, realmente, ahora si no me equivoco, es agosto, final de agosto, con lo cual es la temporada alta y hay agobio, Yo, si tuviera que elegir otra época del año para venir, aunque hiciera más frío, vendría una época con menos turistas, porque hay veces dentro que de verdad que no puedes casi ni caminar. Pero bueno, me callo y os dejo con estas vistas tan magníficas. Bueno, vamos a hacer una especie de ceremonia del té, me comenta aquí el guía. Y nos hemos metido a lo que son como vive la gente del Tíbet. Y fijaros, te metes de la calle, de esa callecita que hay aquí, y mirad estos patios interiores que hay por aquí, que es como debe de vivir pues la gente, Los balcones con su ropa colgada, las señoras saludando. Así que aquí, así es como debe de vivir esta gente. Y ahora pues vamos a subir por esta escalera y vamos a llegar pues a un sitio que se supone que nos va a dar el té. En fin, no sé si es una casa particular, si lo mismo aquí ha montado un bar aquí de bajo mano, pero bueno, muy interesante meterte por estos sitios. Me recuerda a Cuba. Y nada, por aquí vamos. Y a ver a dónde nos mete este hombre. Pero sí, esto parece casas normales de la gente. Entran por su balconcito y ahí pues tienen sus zapatos, su historia. Y no sé, nos estamos metiendo por aquí y vamos a llegar pues aquí, a una sala normal donde se supone que nos van a dar aquí el té. Bueno, pues aquí está la hoz y el martillo, ¿no? Aquí en Tíbet, una zona del mundo que no asociamos precisamente con la cultura china, que asociamos más con lo que sería la cultura
la cultura budista y todo ese tipo de cosas. Entonces, ¿cómo se ha llegado aquí? Lo podéis mirar en cualquier vídeo de historia, pero básicamente, como con todo, dos verdades, dos explicaciones. Unos diciendo que esto era una zona con un control teocrático medieval que se debía de modernizar, y otros diciendo que China les entró aquí para eliminarlos del mapa y expandir territorio por las fuentes naturales que tenían. En fin, ahí ya no voy a meter, cada uno tiene su verdad y su forma de explicar las cosas. ¿Cómo se ve? ¿Cómo se ve? A ver, hay tensión. Hay tensión. Nuestro guía, por ejemplo, es de aquí, es tibetano, y hay ciertas cosas que no explica, que pasa muy de puntillas, que no nombra. Pese a que le preguntes, él lo ignora, ¿vale? Entonces yo le he preguntado algunas cositas como, oye, las montañas que hay alrededor, ¿me puede hacer un trail? Y dice, no, no puedes ir. O sea, no puedes ir porque hay presencia militar en las montañas, patatín, patatán. Es decir, que no hay mucha libertad de movimiento por lo que es esta zona, ¿vale? Yo solo he visto un control militar que nos han parado y nos han pedido los permisos, y ya está, no he visto nada más. En principio los permisos se los hemos dado al guía y él los lleva y no se lo han pedido ni nada. Ahora, se nota cierta tensión, hay temas que ellos no hablan, por ejemplo, hay cierta presencia policial. De hecho, aquí al lado tengo una furgona de la policía que me está mirando un poco raro, y ahora cuando acabe el vídeo giraré la cámara hacia la derecha para que lo veáis. Entonces, hay mucho reconocimiento facial, en todos los semáforos se les hace una foto a todos, ¿vale? Hay muchos controles de seguridad para entrar a todas las zonas turísticas, y en los templos, de hecho, incluso nos han llegado a decir que venía un control y que los cerraban. O sea, cuando quieren hacer una muestra de poder, te cierran el templo y se acabó, aquí no reza nadie, ¿sabes? Y qué decir, a ver, yo hablo algo de chino, ¿vale? Tampoco soy fluido, pero algo de chino hablo. Y cuando tú hablas a un tibetano en chino, no le hace mucha gracia, ¿vale? Él te sonríe, te contesta, pero no se alegra como cuando hablas a un chino de la China continental, en chino, que se pone muy contento, hace mucha gracia. Entonces, notas que hay dos etnias, claramente. Está la etnia tibetana, que son más marrones, con los ojos más grandes, y luego está la etnia Han, que le llaman, que es el chino que nos imaginamos todos. Y sí que se ve que unos están suplantando a los otros, ¿vale? Se ve que hay mucha construcción nueva, donde dicen que están trayendo a mucha gente con la idea de suplantar la población. Y lo que sí que ves es que aquí la población china viene aquí como viene a Disneylandia, ¿vale? Encuentras muchos chinos que se disfrazan, se hacen fotos por la calle, se meten por donde la gente reza, y no sé, es una sensación un poquito rara. Es como, no sé, a ver, es que ves banderas chinas por todos lados, ahí delante tengo otra, y es como decir, bueno, vale, esto se acabó, ¿no? Como esto se acabó, una zona del mundo que hemos tomado, vais a tener vuestro folclore, vuestras peculiaridades, pero vuestra cultura va a ser China. Y eso es lo que se está viendo. No sé esto como dentro de 20, 30 años cómo estará, pero sí que notas ese borrado de las tradiciones tibetanas. Pero aún así están los templos, están los monjes, y por mucho que te pone mano dura China, yo creo que esta gente son duros de roer, son gente de montaña, y la gente de montaña nunca es fácil de quitarle sus raíces. En fin, ¿quién soy yo para valorar? Simplemente eso es los pensamientos que tengo y eso es lo que yo he visto. Y bueno, voy a girar un poquito para que veáis la policía que hay por aquí, y con eso voy a acabar el vídeo, ¿vale? Que no quiero que me metan bulla.